Bien. Primero, eh, para entender lo que son fuerzas intermoleculares, es importante que manejemos nosotros lo que es la geometría molecular. Te vamos a empezar primero hablando de lo que es la geometría molecular y en ese sentido vamos a irnos directamente a lo que son las reglas prácticas, ya, las reglas prácticas, ¿sí? De lo que son geometría molecular. Primero, para entender la geometría molecular, debo tener presente, ojo, debo tener presente por acá, primero, ¿sí? Debo tener presente lo que es la estructura de Lewis, ¿ya? Y siempre tengo que fijarme en el átomo central. Uno, fijarme cuántos enlaces tiene. Dos, fijarme si ese átomo central tiene o no tiene pares no enlazantes. Eso es fundamental acá. O sea, para comprender la geometría molecular, ¿sí? El átomo central tengo que fijarme cuántos enlaces tiene. Podría tener dos enlaces, podría tener tres, podría tener cuatro, podría tener cinco, seis, hasta ocho. ¿Sí? Claro, recuerda que hay casos de octeto expandido, ¿sí o no? Ya, entonces, nos vamos a fijar acá primeramente en eso. Pues mira, cuando posee dos enlaces, hay dos posibilidades. Cuando poseen dos enlaces, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del dióxido de carbono, ¿ya? El dióxido de carbono tiene dos enlaces idénticos. El dióxido de carbono es así. Carbono, doble enlace, de esta manera, ¿ya? Y por el otro lado también tiene doble enlace. O sea, doble enlace acá, oxígeno, y acá así. Por ejemplo, si vamos al caso del agua, el agua tiene así. Ya, usted tiene que tener en cuenta lo siguiente. Tiene que tener en cuenta lo siguiente. Ambos, ambos, ¿ya? Ambos tienen el átomo central, en ambos casos, tiene dos enlaces. Si quieres aclarar un poquito más, incluso podrías decir dos enlaces iguales. O sea, en ambos casos, el átomo central tiene dos enlaces, ¿de acuerdo? Tiene dos enlaces, ¿de acuerdo? Sí, ya. Hasta ahí todo va bien. ¿Qué ocurre? En el caso del dióxido de carbono, el átomo central, como usted puede notar, este carbono no tiene pares no enlazantes. O sea, tú vas a decir acá, sin pares no enlazantes, o sea, pares electrónicos no enlazantes. Cosa que en el agua, cosa que en el agua no está ocurriendo lo mismo. En el agua sí tiene pares no enlazantes. Digo para acá, sin pares electrónicos no enlazantes. Ya. Pero estas dos cositas hay que notarlas acá. En cambio acá, él sí tiene pares no enlazantes. Tiene dos pares no enlazantes. Es lo mismo si tiene uno o dos pares no enlazantes, por si acaso. Pero digo, dos pares no enlazantes. Entonces, miren ustedes. Cuando el átomo central tiene dos enlaces, puede ser una geometría molecular lineal o puede ser una geometría molecular angular. ¿Sí? Puede ser cualquiera de los dos. ¿De qué depende? De si tiene o no tiene pares no enlazantes. Cuando no tiene pares no enlazantes, como en este caso, entonces la geometría molecular es lineal. En cambio, cuando tiene pares no enlazantes, así sea uno o dos, entonces la geometría molecular en este caso va a ser angular. Angular es como esto, mira, los enlaces se han cerrado y ahora miden un ángulo de 104,5 grados aproximadamente. En cambio acá es lineal, este ángulo acá mide 180 grados. Ah, ya, o sea, eso depende de si tiene o no tiene pares no enlazantes. Es geometría molecular lineal. El de acá es geometría molecular angular. ¿Está bien? Entonces, eso tenga presente, por favor. Esto es para dos enlaces. O sea, cuando el átomo central tiene dos enlaces, puede ser lineal o puede ser angular. Lineal es cuando no tiene pares no enlazantes, angular es cuando sí tiene pares no enlazantes. ¿Ok? Bien. ¿Hasta ahí me están entendiendo, chicos? Coméntenme por el chat, por favor. ¿Me están entendiendo hasta ahí? ¿Sí? Chicos, ¿estamos ahí? Ya, ok. Entonces, continuamos. Ahora mira, esto es para tres enlaces. Sí, cuando el átomo central tiene tres enlaces. Ya, miren. Cuando tiene tres enlaces, entonces puede darse las siguientes situaciones. Por ejemplo, acá.
Ya, acá por ejemplo le voy a poner otro ejemplo, el caso del NH3 en el amoníaco. Sí, en el amoníaco. Si ustedes comparan el caso de acá y el caso de acá, el átomo central tiene tres enlaces. Tiene tres enlaces. Acá el átomo central también tiene tres enlaces. Vamos igual. Cuando tiene tres enlaces, la geometría molecular puede ser plana trigonal, o sea, en forma de un triángulo nada más, o puede ser una geometría piramidal trigonal. Piramidal trigonal, o sea, es como si fuera una pirámide, mira, ¿no? Así. Ya. ¿De qué depende eso? De si tiene o no tiene pares en las Andes. Por ejemplo, acá, el BF3 no tiene pares en las Andes. Entonces, él, sin, sin pares, no hay en las Andes. Entonces, cuando no tiene pares no en las Andes, la geometría molecular es plana trigonal. Esto es plana trigonal. ¿Está bien? Esto es plana trigonal. En cambio, cuando sí tiene pares no enlazantes, como acá que tiene un par no enlazante, entonces la geometría molecular, bueno, acá digo por acá tiene un par no enlazante, un par no enlazante, ¿ya? Entonces, cuando sí tiene pares no enlazantes, la geometría molecular es piramidal, mira, piramidal trigonal. Ok, en cambio acá sería plana trigonal. Ok, entonces miren ustedes, por favor tengan muy presente esto. Cuando eran dos enlaces podía ser lineal o angular. Cuando son tres enlaces puede ser plana trigonal o puede ser piramidal trigonal. ¿Ya? Depende de si tiene o no tiene pares no enlazantes. Este es un par no enlazante en este caso. ¿Sí? Chicos, ¿me están entendiendo hasta ahí? ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que estamos haciendo? ¿Está bien? Sí, profesor. Sí, todo bien. Perfecto. Entonces, continuamos. Continuamos. Ahora para cuatro enlaces. Bueno, para cuatro enlaces no hay mucho que pensar, ¿sabes por qué? Porque en cuatro enlaces la única forma va a ser tetraédrica, ¿sí? O sea, como un tetraedro, ¿no? Donde el átomo central está acá y tiene sus cuatro átomos ahí de esta manera ordenados sus enlaces. O sea, quiere decir, quiere decir que cuando son cuatro enlaces, la geometría molecular es tetraédrica, ¿no? Profe, ¿y si posee pares no enlazantes? Bueno, en teoría podría ser un tetraedro deformado, pero eso no existe porque no hay ni una especie química que tenga cuatro enlaces, el átomo central, y encima un par no enlazante, eso no hay. ¿Ya? Entonces, por ese motivo acá simplemente decimos cuatro enlaces, ¿no? No tiene pares no enlazantes, entonces es tetraédrico. ¿Ya? Ahora, si fueran cinco enlaces, estas son situaciones ya especiales, cinco enlaces, se ordena de esta manera. Y tampoco tiene pares no enlazantes, ¿eh? Se ordena de esta manera, y en este caso sería una forma bipiramidal, porque es como si hacia arriba fuera una pirámide y hacia abajo otra. O sea, bipiramidal trigonal, ¿no? Entonces, la geometría molecular en este caso sería así. Bipiramidal trigonal. ¿Está bien? Eso cuando tiene cinco enlaces. ¿Ok? Cinco enlaces. Y si tuviera seis, la geometría molecular sería bipiramidal cuadrangular, o también le llaman octaedro. Sí, porque van a formarse un sólido de ocho caras. Y si fuera, por ejemplo, en este caso, ocho enlaces, ya, ocho enlaces, eso sería una bipiramidal hexagonal. O sea, como si fuera esto, pero eso ya no es un cuadrado, sino un hexágono regular. ¿Sí? Entonces, al final sería bipiramidal hexagonal simplemente. ¿Ya? Esto acá es el único caso, o sea, no hay otro caso aparte de esto, así que no te preocupes. Bien, chicos, a ver, dice acá lo siguiente. El cloruro de berilio es una especie apolar. Dice que tiene geometría molecular lineal. O sea, están diciendo que él tiene geometría lineal. ¿Cuál de las siguientes especies químicas presenta geometría molecular, o sea, su misma geometría molecular, o sea, lineal? Bueno, en este caso la respuesta es la D. Es la D. Entonces la estructura de Lewis para el dióxido de carbono, recuerden, carbono 6, 1s2, oxígeno 8, 1s2, 2s2, 2p4,
el carbono tiene 4 electrones de valencia y el oxígeno tiene 6. Ya, entonces, con estos dos armas el compuesto CO2 y haces así. Ya, más o menos ahí. ¿Ok? Ya, entonces, acá enlazamos nosotros. Vamos a enlazar así. Entonces, miren ustedes, su estructura de Lewis al final saldría así. Esa sería la estructura de Lewis. Como usted puede notar, este átomo central tiene 2 enlaces y además no tiene pares ni enlazantes. Entonces, como ya lo dije hace un momento, dicho esto, la geometría molecular de él sería lineal, ¿no? Porque tiene 2 enlaces y no tiene pares no enlazantes. Y al ser lineal, precisamente coincide con esta estructura de él, que ya el problema me indicaba que tiene una geometría lineal. Entonces, la respuesta acá, por ese motivo, es la alternativa D. ¿Está bien, chicos? Sí, es la alternativa D. ¿Ya? Bien. Hasta ahí estamos bien, ¿se está entendiendo? ¿Sí? Ya, entonces continuamos. A ver, ¿qué cosa es polaridad? Ya, bueno, cuando hablamos de polaridad, ojo, cuando hablamos de polaridad, ya, en este caso podemos hablar nosotros, sí, podemos hablar, sí, acerca de lo que es la polaridad, por ejemplo, de las moléculas, ya, podemos hablar de lo que es la polaridad de las moléculas, o podríamos hablar de polaridad de un enlace. En esta parte hacemos referencia a la polaridad de las moléculas, ¿ok? La polaridad de las moléculas. Bien, en este caso, chicos, analicemos la siguiente situación. Por ejemplo, mira, por ejemplo acá, analicemos esta situación donde el agua yo mezclo con el aceite o intento mezclar. Si yo intento mezclar agua con aceite, ya, agua con aceite, no lo voy a lograr. ¿Por qué? Porque ambos tienen características diferentes y no pueden mezclarse uno con el otro. El agua es polar y el aceite es apolar. También yo puedo analizar esta situación. Mira, por ejemplo, acá, a un peine lo electrizo. ¿Cómo electrizo un peine? Bueno, frotándolo simplemente. Froto un peine y lo acerco al caño y abro el caño muy ligeramente. Si abro el caño acá, ligeramente, entonces el chorro de agua, que es un chorro pues mínimo, se va a ver afectado en este caso por él y va a desviarse. ¿Y por qué pasa eso? Pues por la polaridad. Cuando la molécula es polar, justamente, en este caso, pues un campo eléctrico externo lo va a afectar. Por ese motivo es que esto se desvía y eso está demostrando de que el agua es polar. ¿No? El agua es polar. Ahora, en función a qué nosotros vamos a hablar de lo que es polaridad o apolaridad, ¿no es cierto?, de una molécula. Básicamente en función a la simetría. Veamos, veamos por acá. ¿Ya? Por ejemplo, cuando hablamos nosotros de moléculas diatómicas, ¿ya? Algunas reglas por acá importantes, moléculas diatómicas de elementos diferentes, esto se llama heteronuclear. Heteronuclear. Estas moléculas van a ser polares. Pero si fueran moléculas diatómicas, o sea, dos átomos, pero de elementos iguales, esto se llama homonuclear, estas sustancias van a ser apolares. ¿No? Apolares. O sea, apolares es cuando es homonuclear, polares es cuando es heteronuclear. Por ejemplo, el HCl, este es polar. El F2, este es apolar. ¿Sí? Bien. Ahora, la polaridad de las moléculas, ¿sí?, se mide con un parámetro que se llama momento dipolar. ¿Sí? El momento dipolar. Cuando este momento dipolar es nulo, o sea, es cero, la molécula será apolar.
Cuando este momento dipolar resultante es diferente de cero, entonces la molécula será polar. Depende de eso. ¿Ok? O sea, depende del momento dipolar. ¿Ok? Bien. La molécula la polaridad de las moléculas poliatómicas, ¿no? Esta era para diatómicas, sino estas son poliatómicas, depende de la polaridad de sus enlaces y de su geometría molecular. Es importante eso. O sea, tengo que ver para esto, sí, tengo que ver para esto la simetría. Ya. Primer punto importante. Cuando el átomo central tiene electrones no enlazantes, automáticamente es asimétrico, ya no va a haber simetría, ¿no? Entonces, cuando ya no hay simetría, es asimétrico, significa que, en este caso, chicos, la molécula, ¿sí? Ojo, cuando es asimétrico, la molécula es polar, ya, es polar. En cambio, cuando el átomo central no tiene pares no enlazantes, y además, ese átomo central tiene enlaces idénticos, los tres son idénticos acá porque los tres son el mismo elemento químico. Entonces, en esa situación, las moléculas van a ser simétricas, y al ser simétricas van a ser apolares. ¿Sí? Van a ser apolares. ¿Ya? Entonces, ojo, simétrico quiere decir apolar. Asimétrico quiere decir polar. ¿Ya? Entonces, quiere decir eso. ¿Está bien? Sí. Entonces, chicos, vamos a ver por acá algunas cuestiones importantes respecto a eso. Las sustancias apolares no se disuelven en agua. No se disuelven en agua. Las polares, ellas sí se disuelven en agua, necesariamente. Las apolares no son afectados al interactuar con una barra electrizada. Es cierto. En cambio, las polares sí. Eso ocurría en el ejemplo anterior que hicimos del peine, ¿verdad? O sea, él sí lo afecta necesariamente. Toda molécula diatómica o mononuclear es apolar. Ojo, diatómica o mononuclear, todas son apolares. La molécula diatómica heteronuclear siempre es polar. No, siempre es polar. ¿Ya? Chicos, todo tiene que ver con la simetría, de hecho, ¿no? La simetría. Si es simétrico, ¿ya? Entonces, si es simétrico, chicos, sería pues apolar. Y si es asimétrico, sería polar. ¿Bien? Bien, acá tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, acá él tiene un par no enlazante. Eso quiere decir que es asimétrico. Y si es asimétrico, es en este caso polar. Acá, por ejemplo, él no tiene pares no enlazantes y los cuatro enlaces que están, en este caso, mostrando, los cuatro enlaces, son idénticos, porque están enlazados con el mismo elemento. Entonces, esto de acá es simétrico, por lo tanto es apolar. Lo mismo puedo analizar pues en cada caso, ¿sí? A ver, chicos, esta preguntita quisiera que lo hagan ustedes primero. Inténtenlo, por favor. 2 minutos. Ya, a ver, me dicen por acá la alternativa B. La alternativa B. Claro, dice, me están pidiendo, dice, en un microondas las sustancias que presentan moléculas polares se calientan con facilidad. Las que son polares, ¿eh? Polares. A partir de ahí dice, ¿cuál de estas moléculas en estado líquido se calentaría mejor? Bueno, una que es polar. Y la que es polar es el NH3. ¿Sí? ¿Y por qué digo que es polar directamente?
lo que el átomo central tiene, en este caso, pares no enlazantes. Nitrógeno 7 es 1s2, 2s2, 2p3. H1 es 1s1. Él tiene un electrón de valencia y él tiene 5. Ya, hacemos la estructura de Lewis. Ya, más o menos así. Ya está. ¿Bien? Como usted puede notar, al generar los enlaces, él tiene pares no enlazantes. Basta que tenga un par no enlazante, basta que tenga un par no enlazante, automáticamente esto es asimétrico. Y si es asimétrico, entonces es polar. Por ese motivo es la alternativa. ¿Bien, chicos? Sí, la respuesta sería entonces la alternativa B. ¿Ya? De esa manera. Bien, continuamos. Ahora vamos a concentrarnos en sí, en lo que son las fuerzas intermoleculares. ¿Ya? Las fuerzas intermoleculares. Bien, en el caso de las fuerzas intermoleculares, jóvenes, las fuerzas intermoleculares, ya vamos a ver nosotros que en este caso se van a dar entre moléculas, ¿no? Y para yo poder entender esto, tengo que saber si la molécula es polar o apolar. Ya te he dicho que polar es cuando es asimétrica. Apolar es cuando es simétrica. ¿Sí? Así es. Bien, entonces acá, primero vamos a ver dos grandes grupos, ¿no? Por un lado, las llamadas fuerzas de Van der Waals, ¿sí? Y por otro lado, ya, por otro lado, las interacciones llamadas interacciones moderadamente fuertes. O sea, van a ser dos grandes grupos. Entre las fuerzas de Van der Waals, vamos a ver dos tipos. Las fuerzas dipolo-dipolo, ¿ya? Y las fuerzas de dispersión. Dipolo-dipolo y dispersión. ¿Cuál va a ser dipolo-dipolo? Dipolo-dipolo es cuando la molécula es polar. Cuando la molécula es polar. Ahí se va a presentar las interacciones llamadas dipolo-dipolo. ¿Y cuándo se va a presentar la fuerza de dispersión? Cuando la molécula es apolar, o sea, cuando es simétrica. Tú ves que una molécula es simétrica, o sea, es apolar, automáticamente la interacción que va a haber entre las moléculas de esa, o sea, entre las moléculas de esa sustancia, va a ser la fuerza de dispersión o llamada fuerza de London. ¿Está bien? Hay que recalcar que las fuerzas de London realmente están presentes en todo tipo de moléculas, en todos, en todos, en todos. Sin embargo, en las apolares es la única fuerza que está presente, es la única. En cambio, en las polares va a ser dipolo-dipolo y además fuerzas de London. O sea, además de eso, predominando obviamente las fuerzas dipolo-dipolo. En las interacciones moderadamente fuertes, podemos hablar del puente hidrógeno y del ion dipolo, sobre todo puente hidrógeno. Para que presente puente hidrógeno, necesariamente tiene que presentar aparte, o sea, decir acá, si bien es cierto es polar, o sea, el puente hidrógeno es un caso particular del dipolo-dipolo, es más intenso. ¿Y por qué? Porque en el puente hidrógeno necesariamente va a estar presente un enlace, ya sea NH, FH u OH. O sea, el oxígeno, el flúor o el nitrógeno, cualquiera de los tres, enlazándose con el hidrógeno. No te estoy diciendo que deba contener flúor, nitrógeno o oxígeno, no, eso no basta. Tiene que tener flúor, nitrógeno, oxígeno enlazado con el hidrógeno. Solamente ahí se va a generar el puente hidrógeno. ¿Sí? Solamente ahí se va a generar el puente hidrógeno. Y el ion dipolo es el que se presenta en la disolución de sólidos en líquidos, ¿no? Con un sólido, por ejemplo, agarras un pedazo de sal de repente, ¿no? Lo disuelves en agua, ¿no? Entonces, la fuerza que permite, en este caso, mantener unidos internamente a todas las sustancias que están ahí, es ion dipolo. Ese es el ion dipolo, ¿ya? Bien, a ver, vamos a desdoblar esto. Atención.
Fuerzas de Van der Waals, empezamos con la fuerza dipolo-dipolo y ahora la fuerza de Kisson. Decimos, permite la unión entre moléculas polares. Ojo, son polares, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, eso quiere decir que las moléculas que están acá presentan dipolos permanentes porque son polares precisamente, ¿no? Entonces, la interacción entre ellos va a ser la fuerza de dipolo-dipolo o fuerza de Kisson, ¿sí? Bien. Chicos, si hablamos de moléculas diatómicas heteronucleares, o sea, diatómicas como el HF, el HCl, el HBr o el HI, que son los que están acá, son diatómicos y son heteronucleares. Son heteronucleares, bueno, pues son átomos diferentes los que están enlazados. Acá, por ejemplo, la interacción de la fuerza dipolo-dipolo tiene que ver, en este caso, chicos, ya, con la diferencia de electronegatividades. De hecho, ya los que están más electronegativos son los que están arriba. Estos tres elementos que están acá están ubicados en la tabla en esta parte. Sí, en esta parte. Entonces, recuerden que la electronegatividad aumenta hacia arriba y hacia la derecha. En este caso, quiere decir que hacia arriba aumenta, o sea, el cloro es mayor que el bromo y este es mayor que el yodo. ¿Está bien? Por ese motivo, sí, por ese motivo, la polaridad del ácido clorhídrico es mayor que el bromídrico y mayor que el yodídrico. Hay una relación en ese aspecto. ¿Sí? La fuerza de dispersión, o llamada fuerzas de London, ¿ya? La fuerza de dispersión llamada fuerzas de London, ¿ya? La intensidad de esta fuerza depende principalmente del peso molecular. Principalmente del peso molecular, o sea, de eso va a depender. ¿Sí? Bien. Es eso, entonces, por ejemplo, acá tenemos estos cuatro casos. Este su peso molecular es mucho mayor, por ejemplo, que el flúor, mucho mayor que el cloro y mayor que el bromo. Entonces, el de acá, en este caso, sería el que presenta mayor temperatura de ebullición. Lógicamente, si hay mayor polaridad, ¿no? Mayor polaridad, ya en este caso, o mejor dicho, mayor masa molecular, no, mayor masa molecular, ya entonces va a depender de eso principalmente la interacción de fuerzas del London. Mayor masa molecular, mayor intensidad de las fuerzas, por lo tanto, mayor temperatura de ebullición. Menor masa molecular, ¿sí? Menor, en este caso, intensidad de las fuerzas de London, por lo tanto, menor temperatura de ebullición. ¿Ya? De esa manera. En el caso, por ejemplo, del puente de hidrógeno o enlace de hidrógeno, ¿ya? Vamos a ver nosotros que, como ya lo dije, es cuando presenta el enlace NH, OH o FH. Seguimos con London. Acá primero. Acá vamos a notar en este caso que esto es una molécula diatómica heteronuclear. ¿Sí o no? ¿No? Entonces, si es así, es apolar, por lo tanto presenta fuerzas de London. El de acá, ¿no? Entonces, en este caso es diatómica, pero heteronuclear. O sea, este es polar. Si es polar, aparecen ambas fuerzas, London y fuerza, en este caso, dipolo-dipolo. Pero, ¿qué es lo que ocurre? ¿Ah? De estos dos, el que va a predominar es esto, pero también está presente el otro. Como ya lo dije, las fuerzas, en este caso de London, están presentes en todos, ¿sí? Sino que en las polares, ¿no? Entonces la que predomina es dipolo-dipolo. ¿Está bien? Eso tengan presente, ¿ya? El puente hidrógeno, como ya lo dije, es cuando contiene internamente enlaces entre HN, HF o entre HO, ¿sí? Que son los elementos más alternativos de la tabla periódica. Ahora, ¿qué ocurre? Ocurre que el puente de hidrógeno se va a establecer entre el átomo de hidrógeno enlazado al elemento mencionado con el otro átomo del mismo elemento pero de otra molécula. Por ejemplo, acá puedo generar un puente de hidrógeno, acá puedo generar un puente de hidrógeno, por acá también y por acá también. ¿Sí? Y así hacer como una especie de mallado internamente. ¿Está bien? Sí. Entonces, el enlace de hidrógeno se genera por eso acá, mira. HF, ¿no? NH, o en todo caso acá HE. ¿Sí? Bueno, en este caso, chicos, bueno, HN, ¿no? HN, ¿verdad? Ahora, resulta que las sustancias que presentan puente hidrógeno se caracterizan porque presentan mayor temperatura de ebullición respecto a los demás líquidos. Ojo, con puente hidrógeno presentan mayor temperatura de ebullición. ¿Ya? ¿Y esto de qué depende? Mira, esto depende de lo siguiente, de la cantidad de puente hidrógeno que puede, en este caso, formar.
Por ejemplo, el metanol. Acá está el enlace OH. Él puede formar puente de hidrógeno por acá o por acá. Son tres. ¿Sí? Por ejemplo, en el agua, puede formar puente de hidrógeno acá, acá, acá o acá. O son cuatro. En el peróxido de hidrógeno, puede formar puente de hidrógeno uno, dos, otro acá, otro acá, otro acá, porque es dos en este caso para las Andes, y por acá. Son seis. El que presenta mayor cantidad de puentes de hidrógeno presenta mayor temperatura de visión. Entre estos tres, el que presenta, ¿sí? Mayor puente de hidrógeno es el de acá, que es el H2O2. Y el que presenta menor es el de acá, que son tres enlaces nada más, que sería, sí, el de acá. Y el otro va a presentar una cantidad intermedia de los dos. ¿Sí? Bien, chicos, entonces ya saben ustedes, puente de hidrógeno es un caso particular de, en este caso, dipolo-dipolo. Es un caso particular de ello. Ay, jovencitos, intenten el de acá, por favor. Ya, a ver, por acá tengo dos respuestas. Me dicen de dispersión. Claro, dice, me hablan del metano y al final me están indicando que es apolar. Ojo, me están diciendo que es apolar. Claro. Entonces, si es apolar, ya me están indicando que es apolar. Tú lo puedes derivar también así. El metano es esto. Tiene cuatro enlaces idénticos y no tiene pares no enlazantes. O sea que es simétrico. Ya pues, si es simétrico, mira, si es simétrico, entonces es apolar. Ya. Y si es apolar, ojo, si es apolar, entonces presenta fuerzas de dispersión o llamadas de London, ¿verdad? Entonces sería la alternativa D. ¿Está bien? La alternativa D. Claro que sí. Y entonces la respuesta acá es la alternativa D. ¿Ok? A ver, continuamos. Vamos chicos, ustedes mismos son, a ver, vamos por ahí. Ya, a ver, por acá me dicen BFF. Ajá, vamos a ver. Ya, vamos a ver por acá. Me están indicando BFF. ¿Sí? Ya, veamos por acá. Atención con esto, ¿sí? Atención.
Ya, vamos a ver. Fíjense ustedes, en este caso, me hablan del H2S. ¿Sí o no? El H2S. El H2S, su estructura de Lewis es así. Este es el H2S, ¿verdad? ¿Está bien? Ya, como usted puede notar, el átomo central, mira, el átomo central tiene pares no enlazantes. Entonces, eso es suficiente para decir que es, en este caso, asimétrico. ¿De acuerdo? Que es asimétrico. Bien. Y si es asimétrico, entonces es polar. El agua también es polar. Recuerda, lo semejante disuelve lo semejante. Profe, ¿qué significa eso? Que como este es polar, él puede disolverse en solventes polares. Y el agua es un solvente polar. Ah, cierto. Entonces quiere decir que él puede disolverse en agua verdadero. Eso sería verdadero. ¿Correcto? Bien. En fase líquida, sus moléculas presentan solo interacciones por polo, falso. Si es polar, presenta dipolo-dipolo, mira, dipolo-dipolo, y también presenta fuerzas de dispersión, o llamadas fuerzas de London. Pero claro, él predomina. Pero no quiere decir que solamente presente dipolo-dipolo, no, presenta los dos. ¿Está bien? Que la segunda es falso. Sus moléculas se unen por puente de hidrógeno, falso. No presenta enlace NH, OH o FH. Por tanto, no hay puente de hidrógeno. Alternativa sería la alternativa. Bueno, acá no hay alternativa realmente. Vamos a colocar en la A, pero este es falso. Ya, lo voy a colocar falso ahí. Esta es la respuesta. ¿Está bien, chicos? ¿Sí? Ya, sería verdadero, falso, falso. ¿Está bien? ¿Se ha entendido? Bien, chicos. Entonces, esto es lo que estaba pendiente aún. Entonces, vamos ahora a pasar a lo que corresponde hoy día. Voy a dejar de compartir un momentito, por favor, un minuto para poder compartirlo. Bien, vamos a continuar ahora sí. Ya, a ver, ¿estamos ahí? ¿Está bien? Ya, bueno, ahora vamos a pasar en sí con lo que corresponde pues al tema del día de hoy. Ya, vamos a referirnos acá, sí, a lo que viene a ser la nomenclatura primero de compuestos y luego lo que son los cálculos en el curso, que son unidades químicas de masa. ¿Ya? A ver, atención, atención para acá. Primero, en nomenclatura, ya vamos a aprender pues a nombrar los compuestos inorgánicos, ¿sí? Empezamos primero con algunas definiciones importantes. Atención con esto. Primero lo que es valencia. La valencia decimos que es la capacidad de combinación que posee el átomo de un elemento para formar compuestos. O sea, es la capacidad de combinación. Hablamos ahora de lo que es el número de oxidación o estado de oxidación. Ya, en este caso, el número de oxidación, que es lo que nosotros vamos a usar acá bastante, el número de oxidación o estado de oxidación, ¿sí? Vamos a decir que es la carga real o aparente que adopta cada elemento al formar parte de una molécula o unidad fórmula de compuesto.
¿Sí? Ojo, carga real o aparente que adopta cada elemento, dice, al formar parte de una molécula o unidad fórmula de compuesto. Ojo con eso. Molécula o unidad fórmula de compuesto. ¿Está bien? Bien. Entonces, ¿por qué digo carga real o aparente? La carga real va a ser cuando el compuesto es un compuesto iónico, porque ahí se forman aniones o cationes y ellos tienen una carga real, ¿no? Positiva o negativa. Aparente es cuando es un compuesto covalente, porque un compuesto covalente adquiere una carga parcial, que es aparente, ¿no? No es una carga real. ¿Está bien? Bien. Reglas prácticas para determinar los números de oxidación o estados de oxidación de un elemento dentro de un compuesto. Primero, aclarar una cosa. Esto sobre todo es importante para otro tema posterior. Un elemento en estado libre presenta estado de oxidación igual a cero. Un elemento en estado libre presenta estado de oxidación igual a cero. Siempre. ¿Sí? Estado de oxidación igual a cero. ¿Ya? Por ejemplo, si tenemos acá oxígeno, nitrógeno, fósforo, cobre, solos, sin haberse enlazado con otros elementos, entonces automáticamente en todos estos, el estado de oxidación es igual a cero, necesariamente. ¿Ok? Bien. En la mayoría de los compuestos, el hidrógeno presenta estado de oxidación igual a más uno. ¿Ok? Presenta estado de oxidación igual a más uno en la mayoría de compuestos. ¿Sí? Bien. Sin embargo, solamente en casos contaditos es menos uno. ¿Cuándo? Cuando el hidrógeno se enlaza con elementos metálicos, con el calcio, el sodio, la plata, por ejemplo, ¿no? En esos casos el hidrógeno adquiere el valor de menos uno. Pero en todos los demás aparece con más uno. ¿Está bien? Más uno. ¿Ok? Entonces, el estado de oxidación del hidrógeno que nosotros vamos a usar es el más uno, básicamente. El menos uno son excepciones, simplemente, casos mínimos. ¿Ya? El oxígeno es menos dos. Solamente en los peróxidos, que son un grupo reducido de compuestos, es menos uno. Y solamente frente al flúor, el oxígeno es más 2. ¿Por qué? Porque el flúor es más electronegativo. El flúor va a adquirir su carga menos uno acá y el oxígeno tiene que ser más 2. Mira, otra regla práctica para que te vayas acordando. Los metales alcalinos, o sea, los elementos del grupo 1A de la tabla periódica, ¿sí? Al formar parte de compuestos, siempre, siempre, siempre presentan estado de oxidación igual a más 1. Siempre. ¿Está bien? Litio, sodio, potasio, rubilo, todos ellos presentan siempre más 1. Ojo, cuando forman parte de un compuesto. Los metales alcalinos térreos, ¿ya? O sea, grupo 2A de la tabla periódica o grupo 2, donde está el berilio, el magnesio, el calcio, por ejemplo, todos ellos, al formar parte de compuestos, siempre presentan estado de oxidación más 2. Siempre. ¿Está bien? O sea, siempre presentan estado de oxidación igual a más 2. ¿Está bien? Siempre más 2. ¿Ya? Bien. Ya. Y esto es importantísimo, chicos. En toda especie química, iónica o molecular, la suma de los estados de oxidación de todos los átomos participantes es siempre igual a la carga de la especie química mencionada. Ojo, mira, o sea, si es una especie molecular, esa carga es cero. Pero si es una especie iónica, de repente será menos uno, menos dos, más tres, qué sé yo. Entonces, la suma de esta oxidación de todos los átomos participantes va a ser igual a ese valor de la carga de la especie iónica. ¿Está bien? Ya, y ahora, como algo adicional, miren, ¿eh? Es importante saber reconocer metales y no metales a partir de su estado de oxidación. ¿Sí? Entonces vamos a decir así, los elementos metálicos, ¿quiénes van a ser? Van a ser aquellos que poseen estados de oxidación positivos. Ojo, estados de oxidación positivos. Ellos son los metales. Solamente presentan estados de oxidación positivos. Mientras que los no metales presentan algún valor negativo, y positivos también puede ser, pero algún valor negativo. ¿Sí? ¿Está bien? Los estados de oxidación negativos de los no metales solamente se dan cuando se combinan con hidrógeno o con metales, mientras que los estados de oxidación positivos se dan en combinación con el oxígeno o el flúor. Vamos a ver esto a continuación. Atención. Tenemos acá esta tablita, donde he colocado los estados de oxidación de la mayoría de elementos químicos. ¿Ya? Por ejemplo, si usted se da cuenta acá,
Y vamos a suponer el azufre tiene más 2 menos 2 más 4 y más 6. Él tiene un valor negativo que es menos 2. Entonces el azufre es un no metal. El azufre es un no metal. ¿Está bien? Es un no metal. Por ejemplo, el hierro tiene solamente más 2 más 3. No tiene valores negativos. Como él no tiene valores negativos, entonces él es un metal. Por ejemplo, el bario solo tiene más 2. No tiene ningún valor negativo, entonces él es un metal. Por ejemplo, el yodo tiene un valor negativo que es el menos 1. Tiene más 1, más 3, más 5, más 7, pero tiene un valor negativo. Como tiene un valor negativo, significa que eres un no metal. O sea, esa va a ser la forma, jóvenes, de reconocer si es metal o si es no metal. Esa va a ser la forma de reconocerlos. ¿Sí? Esa va a ser la forma de reconocerlos. ¿Sí? Bien. A ver, pero aparte de esto, hay elementos que son llamados anfóteros. Son llamados anfóteros ¿por qué? Porque presentan algunas veces, o sea, algunas veces participan como si fuera metal y otras como si fuera no metal. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el manganeso. Él actúa como metal con estado de oxidación más 2 más 3 y como no metal con más 4 más 6 más 7. Por ejemplo, el cromo actúa como metal más 2 más 3 y como no metal más 3 más 6. Y así para los demás. ¿Sí? Te recomiendo que le tomes una captura de pantalla a esto que estoy presentando en este momento y me confirmes si ya está para continuar. ¿Listo? Listo, muy bien. Hay jovencitos, vamos a trabajar con esto. Inténtelo primero, por favor. Inténtalo, inténtalo. Ya, a ver, vamos a resolverlo. Parece que sea complicado. Miren, acá hay que hacer lo siguiente. Primer caso. Primero te comento lo siguiente, el oxígeno. Dicho que siempre es menos 2, ¿verdad? Son 3 átomos. Menos 2 por 3 sale menos 6. O sea, esto tendría que ser más 6. ¿Correcto? Eso tendría que ser más 6. ¿Está bien? Eso más 6. Entonces tú dices, allá, si eso es más 6, no, más 6, son 2 átomos, pues cada átomo tendría que ser más 3. Porque, profe, ¿por qué más 6? Es que todo tiene que ser cero. Él es una especie molecular, todo tiene que ser cero. No es una especie iónica. Ah, ya, entonces por eso, si esto es menos 6, él tiene que ser más 6. Ese más 6 corresponde a 2 átomos de manganeso. O sea que cada átomo tendría que tener más 3. Diremos acá, más 3. ¿Sí? O sea que en este compuesto el manganeso está con más 3. Vamos con el segundo. Dice, a ver, el otro es MNO. Me había salteado, MNO. En el MNO, facilito, el oxígeno menos 2 es un solo átomo. Él también es un átomo de manganeso. Manganeso más 2. ¿Sí? Manganeso más 2. Bien. En el otro, MnO2. Atención. Oxígeno menos 2 por 2 sale menos 4. Eso tiene que ser más 4. Pero es un solo átomo. Más 4. ¿Sí? Más 4 por ahí. Seguimos. Estamos buscando donde el manganeso presenta su mayor estado de oxidación. Oxígeno menos 2 por 4 sale menos 8.
El potasio es conocido, ¿sí? El potasio es conocido, chicos. El potasio es +1. ¿Por qué? Porque es un metal alcalino. Ya lo dije hace un momento, es un metal alcalino. Los metales alcalinos, cuando forman parte de compuestos, siempre presentan +1 solamente. Con eso un átomo sería +1. Para que todo sume 0, eso tiene que ser +7. Allá, o sea que el manganeso, sí, tendría que ser +7. ¿Está bien? No olvidemos que el potasio es +1 siempre, importante, ¿eh? El manganeso en este caso tendría que ser +7. ¿Ya? Bien. En el KMNO4, K2MNO4, a ver, -8, +1 por 2 sale +2. Él tiene que ser +6. Es un solo átomo, +6. Pregunto, ¿cuál es la alternativa? ¿Cuál es la alternativa? ¿Es la C? ¿Mm? No, es la D, ¿verdad? Es la D. Porque el mayor estado de oxidación lo presenta acá, +7. Jóvenes, ¿se ha entendido? ¿Sí? ¿Se ha entendido? ¿Está bien? ¿Sí? Entonces continuamos. Sí, profesor. Perfecto. Vamos a continuar entonces. Ya, vamos a hablar acerca de lo que son las funciones químicas. ¿Qué es una función química? Decimos que es un compuesto, un grupo de compuestos que tienen propiedades parecidas. Y este grupo de compuestos tiene propiedades parecidas, ¿por qué? Pues justamente porque tienen un átomo o grupo de átomos en común. Eso se llama grupo funcional. Por ejemplo, todo lo que tienen oxígeno, solo oxígeno y un elemento más, que puede ser metal o no metal, se llaman óxidos. Ellos se caracterizan porque todos tienen oxígeno con estado de oxidación -2. Esos son los óxidos. ¿Sí? Ya. Los peróxidos son compuestos que tienen oxígeno, pero no O, sino O2. Sí, O2. Por ese motivo el oxígeno está con -1 en ese caso. Los hidróxidos, muy conocidos también, tienen OH en su estructura. O sea, este es el grupo funcional. Se llama oxidilo o hidroxilo, el OH. Es el grupo funcional. Los hidruros metálicos tienen estado de oxidación -1 para el hidrógeno y los ácidos es +1. ¿Ya? Entonces, estas son algunas funciones químicas, chicos, van a ser bastante conocidas. ¿Ya? Vamos ahora a enfocarnos en la función óxido. Vamos a la función óxido. Bueno, los óxidos son compuestos binarios, ¿ya? Son compuestos binarios formados por la combinación química del oxígeno con otro elemento, que puede ser un metal o puede ser un no metal. ¿Sí? Puede ser un metal o puede ser un no metal. ¿Está bien? Estoy acá nuevamente. Ya, bueno, la verdad que me emocioné, estábamos avanzando y no me di cuenta que la batería se había terminado, por eso se apagó. ¿Ya? No, 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 el internet no, no, no es el internet. Realmente fue que ya la laptop me había avisado que la batería estaba baja, pero no me había dado cuenta y seguí con ustedes cuando de pronto se me apagó. Ya, pero bueno, ya estamos acá, ya estamos acá. ¿Ya? ¿Ok? Bien, vamos a continuar. ¿Sí? Ajá, ya ves, no soy el único, ¿no? ¿Cierto? Bien, continuamos, chicos. Ya, miren, en el caso de la función óxido, ojo con esto, la función óxido, ¿ya? Sí, como les decía, resulta de la combinación de un elemento metálico, ¿sí? Un elemento metálico o no metálico con el oxígeno. Ya te expliqué hace un rato, a partir de los estados de oxidación, cómo puedo yo distinguir si es metal o si es no metal, ¿cierto? Dijimos, los metales tienen solamente estado de oxidación positivo. Los no metales tienen positivos y algún negativo, o sea, tienen un negativo al menos, ¿verdad? Sí. Cuando el metal se combina con el oxígeno, se genera un óxido básico o llamado simplemente óxido.
Cuando el no metal se combina con el oxígeno, se genera un óxido ácido, o a veces le llamamos también a esto anhidrido. ¿Sí? O sea, es un óxido ácido o llamado también anhidrido. ¿De acuerdo? Sí, entonces, eso por favor hay que tener presente acá. Ya, eso hay que tener presente en esta parte. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí. Bien, entonces, continuamos. Continuamos por acá. ¿Ya? Vamos ahora a la formulación. Primero la formulación. Mira, vamos a ver la formulación y los nombres. Esto es muy importante. ¿Ya? La formulación y los nombres. En la formulación yo voy a decir así. Estados de oxidación, o sea, el elemento con estado de oxidación más X, positivo, el oxígeno con estado de oxidación menos 2, estos se cruzan. 2 para acá y X para allá. Ahí está. Claro, sin signo, ¿no? 2 para acá y X para acá. Ocurre que si el X es un número par, se puede simplificar. Por ejemplo, si acá fuera 4, saco mitad, mitad. Si acá fuera 6, saco mitad, mitad. Se puede. ¿Está bien? Entonces, estamos viendo acá algunos ejemplos de, en este caso, formulación. Sodio más 1, oxígeno menos 2 cambian, 2 acá y 1 acá. Azufre más 4, oxígeno menos 2 cambian, 2, 4, y saco a mitad, mitad, sale SO2. Esta es la fórmula de este óxido generado y esta es la fórmula de este óxido generado. Ahora, vamos con los nombres. Vamos con los nombres. Atención, por favor, acá para los nombres. Mucha atención con esto. ¿Sí? Acá vamos a manejar 3 tipos de nombres, ¿no? Lo que es la nomenclatura tradicional, la nomenclatura llamada de stock y la nomenclatura sistemática, o llamada también nomenclatura UPAC. ¿Sí? Entonces, mira, vamos a decir así, tradicional, stock y UPAC. ¿Sí? Vamos a manejar esos 3 nombres, ¿no? Tradicional, stock y UPAC. ¿De acuerdo? Va a ser así. Muy bien. En el caso, por ejemplo, de tradicional, ojo, tradicional, ya, lo que vamos a hacer nosotros es lo siguiente. Si el elemento es un metal, acaba óxido. Si el elemento es un no metal como el azufre porque tiene un valor negativo, o sea, no es que esté trabajando con un valor negativo, no, es que el azufre dentro de sus valores tiene un negativo. Entonces, cuando es un no metal, es anhidrido. Cuando es un metal, porque tiene solo valores positivos, es un óxido. ¿Está bien? Primer punto de eso, en tradicional. Tradicional o nomenclatura clásica, también se llama eso. Ya. Segundo, te vas a fijar cuántos estados de acción tiene. Si tiene uno solo, automáticamente se le da la terminación ico. Como es sodio, va a ser sódico. Cuando tiene un solo valor, se le da terminación ico, sódico. ¿Está bien? Pero si tiene 3 valores, entonces hay que diferenciar lo siguiente. Cuando tiene 3 valores, primero, cuando tiene uno solito, es ico de frente. O sea, acá lo voy a colocar, mira. Un estado de oxidación, de frente es ico. Si son 2 estados de oxidación, entonces es oso para el menor y es ico para el mayor. Eso cuando tiene 2. Si tiene 3 estados de oxidación, entonces va a ser hipo-oso para el menor, oso para el segundo, ico para el mayor. Este es para el mayor y este es para el menor. Esto es cuando tiene 3 valores. Sin contar el negativo, sin contar el negativo. Noten una cosa. En el caso del azufre tiene 3 valores, sin contar el negativo, tiene 3 valores. Entonces estamos en esta situación. Si fuera azufre más 2, sería hiposulfuroso. Ojo, y no es hipoazufroso, es hiposulfuroso. Ojo con eso. Hiposulfuroso. Si fuera el segundo estado de oxidación, o sea, más 4, sería solamente sulfuroso. Y si fuera más 6, sería sulfúrico. En este caso es más 4, por eso dice sulfuroso. Sulfuroso. O sea, ese es el nombre tradicional. ¿Está bien? Ya, en esto solo se coloca, en cualquiera de los casos se coloca óxido. Óxido de sodio, óxido de azufre. No hay problema. Pero cuando tiene un solo estado de oxidación, ya no se coloca nada. Porque tiene un solo valor, no se coloca nada. Cuando tiene más de un valor, es necesario especificar entre paréntesis y en número romano
el valor con el cual está trabajando. Por ejemplo, en este caso está trabajando con el más 4. Acá debo colocar 4 en romano entonces. ¿De acuerdo? 4 en romano por acá. Ahora, chicos, y en sistemático o Yuto, de frente utilizamos prefijos. Un átomo de oxígeno se llama mono. Si fuera 2 sería di. Si fuera 3 sería tri. 4 sería tetra. 5 sería penta y así. En este caso va a ser monóxido. Monóxido. Ojo que el prefijo mono solamente se utiliza para el oxígeno, nada más. Para los demás queda sobreentendido. Monóxido de disodio, porque son dos sodios. Monóxido de disodio. Por ejemplo, para él sería dióxido, porque son dos oxígenos, dióxido de azufre. No me vayas a decir, profe, dióxido de monoazufre. No se escribe así. El prefijo mono se utiliza solamente para oxígeno, que va a ser dióxido de azufre, en este caso el nombre sistemático. Chicos, ¿me están entendiendo hasta ahí? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Sí? Ok, muy bien. Continuamos. Acá hay más ejemplos. ¿Sí? Por ejemplo, el plomo tiene dos valores. Cuando tenía dos valores dijimos, ¿sí? Dijimos que el menor era oso y el mayor era hijo. Como está con el mayor que es más 4 será plúmbico. Previamente a eso, el plomo no tiene valores negativos, o sea que es un metal, por eso va óxido. En cambio, el selenio tiene un valor negativo que es el menos 2, entonces es uno metal, por lo tanto acaba anhidrido. El cloro no tiene, bueno, sí tiene valores negativos, que es el menos 1 acá, ¿sí o no? Menos 1 acá. Entonces, él es un no metal. Y cuando es no metal, acaba anhidrido. Acuérdate de eso. El plomo tiene dos valores. Está con el mayor de esos dos valores, es terminación ico, plúmbico. El selenio tiene tres valores y está con el menor valor. En más 2 el selenio sería hiposelenioso. El más 4 sería, en este caso, selenioso. Y más 6 sería selénico. Acá está con más 2 sería hiposelenioso. El cloro es un caso especial porque tiene 4 valores. Yo te expliqué hasta 3 valores. Cuando tienes 4 estados de oxidación, ¿ya? Haces lo siguiente. El menor, hiposo. El segundo, oso. El tercero, ico. Y el cuarto, perra de inicio y col final. ¿Sí? Va a ser así. En este caso, está con más 7 y son 4 valores positivos. Entonces vas a decir, como está con más 7, es el mayor, es per ico. Algunos le llaman hiperico también. Entonces sería perglórico. ¿Sí? Anhidrido perglórico. ¿Ya? Ahora, otra cosa más. En stock, óxido de plomo, óxido de selenio, óxido de cloro. Pero, como él tiene dos valores, hay que distinguir con cuál está. Más 4, óxido de plomo 4. Él tiene tres valores, hay que distinguir con cuál está. Está con más 2, óxido de selenio 2. Aquel cloro tiene cuatro valores y está con, en este caso, con más 7. Hay que distinguirlo, cloro más 7. ¿Sí? Y el otro sería dióxido de plomo, monóxido de selenio, heptaóxido de dicloro. Ahí está. ¿Sí? Sería así. Chicos, me están entendiendo, ¿verdad? A ver, vamos. Ustedes mismos son con este ejercicio. Inténtenlo, por favor.
Ya, a ver, me están dando acá una respuesta, me dicen que es la A, ¿no? Me dicen que es la A. Vamos a revisarlo, ¿ya? Dice los siguientes óxidos. Pentóxido de divanadio. Bueno, eso está fácil porque es sistemático. Divanadio, pentóxido. ¿Sí? Pentóxido divanadio. Entonces, ahí es B2 o 5. Bueno, realmente solamente esto nos serviría para descartar la clave C. No puede ser. ¿No? Perdón, la D, ¿no? La D, ¿no? Ya, o sea, descartaríamos la D. Descartaríamos la D. Luego dice, ¿ya? El anhidrido mangánico. Ya, aquí hay que tener cuidado. Mira, anhidrido. Mira, anhidrido mangánico. Ojo con esto. El manganeso, sí, el manganeso es un caso especial. Dijimos acá, los anhidridos son óxidos ácidos. El manganeso está entonces con más 4 más 6 más 7. Sí, más 4 más 6 más 7. ¿Está bien? Entonces tú vas a decir acá, manganeso, miren, acá hay una situación especial que usted tiene que tener en cuenta. ¿Cuál es la situación especial acá? Ocurre que el manganeso es una excepción. Normalmente con tres valores, uno diría hipomanganoso, manganoso y acá mangánico. Pero en este caso eso no va a ocurrir. En este caso, chicos, el manganeso, que es el único que llega hasta 7, va a ser así. ¿Ya? El más 7 va a ser perico, el más 6 va a ser mangánico, ¿ya? Y el más 4 va a ser en este caso manganoso. ¿Sí? A ver, lo voy a colocar bonito acá. ¿Ya? Mangánico. Y por acá es manganoso. Chicos, lo que tengo que tomar en cuenta, ¿sí? Es lo siguiente. Mira, acá dice mangánico. ¿Sí o no? Mangánico, ¿verdad? Mangánico tiene que ser más 6. O sea, estamos formulando y esto va a ser así. ¿Sí, chicos? Eso va a ser así. O sea, es MnO3. Con esto descartamos la alternativa E y la C también. ¿Sí o no? Nos puede quedar la A o la B, depende del último. ¿Sí? ¿Está bien o no? ¿Sí? Ojo, el manganeso es una excepción. Es el único caso que ocurre esto, ¿no? Por si acaso. Más 4 es oso, más 6 es ico y más 7 es perico. Lo que pasa es que digo, es el único caso, ¿por qué? Porque justamente, ¿no? Porque justamente en este caso lo normal debería haber sido que esto sería hipomanganoso, esto sería manganoso y él sería mangánico. Y no existiría permangánico. Pero eso no ocurre. Es esta notación que está acá. El último dice óxido de platino 4. Ya, en este caso sería platino más 4 más oxígeno menos 2. Eso sería PT2 o 4. O sea, sería así. En consecuencia es la alternativa B. ¿Sí? ¿Está bien, chicos? ¿Se ha entendido? Ahora, ¿y qué cosa es atomicidad? La atomicidad es la cantidad de átomos que hay por molécula. Por ejemplo, acá, eso tiene 4 de atomicidad. Acá sería 4 de atomicidad, 3, ¿no? ¿Verdad? Bien, entonces, en este caso la respuesta es la B. A ver, vamos al siguiente problemita. Inténtalo, por favor.
Ya, a ver, por acá me dicen que es la D. La D, ¿verdad? Ya, vamos a ver. Ya, primero dice óxido niquélico, ¿verdad? Niquélico. A ver, vamos a hacer así, ¿ya? Atención. Ya, el níquel presenta más 2 más 3. Niquélico sería más 3. Entonces esto sería, ya, sería así. Níquel más 3 más oxígeno menos 2 sería Ni2 o 3. Ya, en este caso la atomicidad sería 5. ¿Sí o no? La atomicidad acá sería 5, ¿verdad? 5 la atomicidad. ¿De acuerdo? Ya, ahora, a ver, para el segundo, óxido de platino 4. El platino es más 2 más 4. Si dice platino 4, está trabajando con este valor. Entonces sería platino más 4 más oxígeno menos 2 para formular, simplificando a mitad. ¿Te das cuenta? En este caso la atomicidad sería 3. No, la atomicidad 3. A mí me dicen cuál presenta mayor atomicidad. Ya, vamos con la tercera. Trióxido de dinitrógeno. Ya esto es Yupac de frente. Trióxido de dinitrógeno. Dinitrógeno, trióxido. Atomicidad 5. Atomicidad 5. ¿Sí? Ya. La D. Dice anhidrido permangánico. Ya. El manganeso para anhidrido, o sea, como no metal, es más 4 más 6 más 7. Bueno, como dice permangánico, per hijo es más 7. Ya lo dijimos hace un momento, era una excepción al manganeso, ¿verdad? O sea, va a ser manganeso más 7 y oxígeno menos 2. Esto va a ser así. Te das cuenta que la atomicidad es 9 en este caso, ¿no? ¿Por qué es 9, profesor? Es que tiene 2 átomos de manganeso y 7 de oxígeno. Son 9 en total. Entonces, él va ganando. Él va ganando. Vamos con la alternativa E. Óxido cuproso. El cobre puede ser más 1 o más 2. Como dice cuproso, es el menor valor. Sería cobre más 1. Más oxígeno menos 2. Atomicidad 3. ¿Verdad? O sea que el mayor es la alternativa D. ¿Sí? Él es el mayor. ¿Está bien, chicos? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? Ya, entonces continuamos. Ya, vamos a los hidróxidos ahora. Vamos a los hidróxidos. En el caso de los hidróxidos, ya, los hidróxidos, vamos a decir nosotros que los hidróxidos, estos son compuestos ternarios que van a poseer al ion oxidilo o hidroxilo, o sea, el OH-1. ¿Ya? Y él va a estar unidamente un enlace iónico al catión metálico. O sea, ojo, en esta parte solamente participan los metales, solamente los metales. ¿Está bien? La obtención es de dos maneras. Óxido básico más agua genera hidróxido, o un metal del grupo 1A o 2A con el agua genera un hidróxido y además hidrógeno gaseoso. ¿Está bien? Entonces vamos a tener estas formas que están acá. ¿Sí? Básicamente la que utilizamos más es la primera. La primera. Formulación y nomenclatura. ¿Ya? Veamos. Metal, esta asociación más X, con el OH-1 se cruzan y el X pasa acá. O sea, en la fórmula del hidróxido, de frente a este X que está acá, es el estado de oxidación de metal. ¿Está bien? Ya, entonces mira, hierro más 2 más OH sale ese compuesto.
Sodio más 1 más 8 es altamente compuesto. Aquí hay un detalle. El hierro puede ser más 2 más 3, para nombrarlo de manera tradicional. ¿Ya? Como acá está con más 2, es el menor, es terminación oso. Y no es hierroso, es ferroso. Hidróxido ferroso. Si fuera más 3 acá mismo, habría sido 3 acá, y ese sería hidróxido férrico. Eso sería hidróxido férrico. ¿Está bien? Ya. Ahora, acá en el sodio, él sería un solo valor, sería terminación ico, sería hidróxido sódico. ¿Verdad? Ahora, en stock, hidróxido de hierro 2, porque es el valor con el cual está trabajando, es necesario colocarlo porque hay dos posibles valores y estoy diferenciando. En cambio, acá es un solo valor, no necesito colocar acá, pues en este caso, ¿no? No necesito colocar en este caso, chicos, ¿ya? El estado de oxidación, porque tiene un solo valor. O sea, acá solamente va hidróxido de sodio, simplemente eso. ¿Ya? Y en UPAC, o sistemático, te dice dihidróxido de sodio. No es decir hidróxido monosodio, porque no es decir hidróxido de sodio nada más. Y acá sería hidróxido de sodio del mismo tipo. ¿Ok? Sí. A ver, continuamos. Ya. Antes de ver esto, quisiera que esto lo revises bien. ¿Ya? Ya, a ver, dame un minuto para poder tomar un vaso de agua, chicos, para continuar. Ya, a ver, continuamos, ¿ya? Vamos ahora a hablar, sí, vamos a hablar por acá de otra función química. Los hidróxidos es bien fácil, chicos, acá no hay mucho que ver, es recontra sencillo, ¿ya? Vamos a hablar de la función ácido oxácido, ¿sí? Bueno, los ácidos oxácidos, ojo, importante, así como los hidróxidos solo participan metales, ¿ya? En los ácidos oxácidos solo participan no metales, ¿sí? ¿Cómo se obtiene un ácido oxácido? Por la reacción directa entre un óxido ácido y el agua. Óxido ácido o anhidrido, con el agua me da un ácido oxácido. Óxido ácido, ¿ya? O anhidrido, con el agua me da un ácido oxácido. Entiende usted que un ácido oxácido siempre la estructura va a ser la misma. Hidrógeno, no metal y oxígeno. Hidrógeno, no metal y oxígeno. Siempre va a ser así. ¿Está bien? Hidrógeno, no metal, oxígeno, hidrógeno, no metal, oxígeno. Claro, puede haber uno o más átomos, ¿no? Eso es muy aparte. ¿Cómo voy a hacer la formulación de los ácidos oxáceos? Vamos a tener acá, vamos a tener tres fórmulas. ¿Está bien? Tres fórmulas. ¿Sí? Ya. ¿Cuáles son esas tres fórmulas? Escúchame, esas tres fórmulas son las siguientes. Atentos con esto. Atentos con esto. Mira, lo primero que voy a fijarme es si el elemento no metálico es uno de estos cuatro que estoy mencionando acá. Si es boro, es fósforo, es arsénico o es antimonio. Uno de esos cuatro que están acá. Es lo primero que me voy a fijar. Ahora, cuando se trata de uno de estos cuatro elementos, uno de estos cuatro, ¿sí? Uno de estos cuatro que están acá, ¿ya? Entonces, sí, entonces, ¿ya? Acá colocamos tres átomos de hidrógeno. ¿Está bien? Fíjense acá. Ojo, ya sabes, con estos cuatro elementos, entonces acá hay tres átomos de hidrógeno. Tres átomos de hidrógeno. ¿Está bien? Ya. Pero si no hay ninguno de esos cuatro elementos, y es cualquier otro elemento, por ejemplo, cromo, cloro, bromo, azufre, ojo, no metales, ¿ah? No metales nada más, no participan metales acá, solo no metales. Cualquier otro caso, entonces debo fijarme si el estado de oxidación es par o es impar.
Si es par, acaban dos átomos de hidrógeno. Si es impar, acaba un átomo de hidrógeno. ¿Está bien? O sea, debo fijarme en eso. Bien, chicos. Entonces, uno, si esto es impar. Dos, si esto es par. Previamente me fijé si era uno de estos cuatro elementos, ¿no? Previamente. Perfecto. Luego va un átomo del elemento E y al final colocamos el estado de oxidación más la cantidad de hidrógenos entre 2. El estado de oxidación más la cantidad de hidrógenos entre 2. El estado de oxidación más la cantidad de hidrógenos entre 2. El estado de oxidación X de quién es? Del elemento no metálico, que es el elemento E. A ver, vamos a ejemplos. Vamos a ver ejemplos por acá. Por ejemplo, mira, otra cosita. Acá manejamos solamente dos nombres, tradicional y UPAC. Lo que pasa es que UPAC tiene que ver ya con esto. Tiene que ver con esto. ¿Está bien? Veamos. Por ejemplo, para el azufre, más 4. Primero, de estos cuatro ejemplos que están acá, debes notar que el antimonio, ¿ya? El antimonio, es uno de los cuatro elementos mencionados, ¿no? El antimonio, por ejemplo, es uno de estos cuatro. Acá está el antimonio, ¿cierto? Ahí está el antimonio, ¿cierto? Sí, es uno de esos cuatro elementos. En el antimonio va tres hidrógenos, ¿ya? Los otros son fósforo, arsénico y boro. Entonces, acá va tres hidrógenos. Estos tres no son ni uno de esos cuatro elementos mencionados, no es fósforo, no es arsénico, ni es boro. Así es que me fijo si el estado de oxidación es par o impar. Como acá es impar, acaba un solo hidrógeno. Como acá y acá son pares, acaban dos hidrógenos. Luego va el símbolo del elemento no metálico. Azufre, cromo, antimonio, cloro, acá están. Y al final, ¿esto qué cosa es? Es estado de oxidación 4 más cantidad de hidrógenos 2 entre 2. Eso sale 3. Estado de oxidación 6 más la cantidad de hidrógenos 2 entre 2 sale 4. Acá está 4. Estado de oxidación 5 más la cantidad de hidrógenos 3 entre 2, esto sale 4. Estado de oxidación 7 más la cantidad de hidrógenos 1 entre 2 sale 4. 4. ¿Te das cuenta? Será así. O sea, esta es la formulación de estos ácidos. En tradicional es bien sencillo porque tú vas a decir ácido. A ver, cuando eran tres valores, normalmente era hiposo, oso, ico. O sea, hiposulfuroso, sulfuroso y sulfúrico. Normalmente era así. ¿Está bien? Ya. En cambio, acá, como estamos con el más 4 será sulfuroso. ¿Sí? Sulfuroso. ¿Verdad? Ese va a ser el nombre. Entonces, por acá, chicos, ácido sulfuroso. ¿De acuerdo? Ácido sulfuroso. Ya. Ahora, en el cromo son dos valores. Fácil. Cromoso, crómico. Acá está con más 6 será crómico. En el antimonio son dos valores. Antimonioso y acá es antimónico. O sea, él está con más 5 será antimónico. ¿Sí? En el cloro son cuatro valores. Acuérdate, el más 7 que es el mayor, es perico. O sea, será perclórico. El más uno habría sido hipocloroso, más 3 sería cloroso, más 5 sería clórico, y más 7 es perclórico. Ya está. Ese es el nombre tradicional. El nombre Yupac lo voy a mencionar, pero te comento que en San Marcos no viene eso. Pero lo menciono de todas maneras. Formamos un nombre compuesto, trioxosulfato. Trioxo porque son tres oxígenos, sulfato porque es el azufre terminado en ato, trioxosulfato. 4 es el estado de oxidación del azufre, parecido a Stock, y luego de hidrógeno. Tetraoxocromato. 6 porque está trabajando con una 6, y al final de hidrógeno. Tetraoxoantimoniato, 5 de hidrógeno. Acá sería tetraoxoclorato, 7 de hidrógeno. ¿Te das cuenta? Va a ser así. O sea, eso que estoy colocando acá son los nombres, en este caso, tradicional y yupa, ¿verdad? Nombre tradicional y nombre yupa. ¿Ok? ¿Me están entendiendo así, chicos? ¿Estamos bien?
Bien, entonces continuamos, ¿ya? Ahora vamos a la función ácido y hidrácido. Bueno, la función ácido y hidrácido, ¿ya? Vamos a ver de que ellos están formados por hidrógeno con un elemento no metálico que puede ser del grupo 6A o 7A. ¿Sí? 6A o 7A. ¿Está bien? Bien, en este caso tenemos, por ejemplo, del grupo 6A, tenemos el azufre, el selenio y el teluro. Del 7A, flúor, cloro, bromo, yodo. ¿Ok? Bien. Cuando se junta el hidrógeno con uno de estos elementos, genera sustancias gaseosas. Gases, ¿verdad? Ya. Entonces, estos gases, ya, son solubles en agua. Y cuando se disuelven en agua, ahí se convierte en ácido. El nombre. Ocurre que los elementos no metálicos acá trabajan con el estado de oxidación negativo. Con el estado de oxidación negativo. El único negativo que tienen. El nombre del, cuando es gas va a ser terminado en uro, sulfuro de hidrógeno, cloruro de hidrógeno, yoduro de hidrógeno, telururo de hidrógeno, bromuro de hidrógeno. O sea, terminación uro y al final lo colocamos de hidrógeno solamente. Ya. Pero cuando es ácido, o sea, cuando está disuelto en agua, ahora se coloca ácido al inicio y luego la raíz del nombre, sulf, ¿no? Que es del azufre, y la terminación hídrico, o sea, sulfídrico. Por ejemplo, acá, ácido clor de cloro, clorhídrico. Ácido telur de teluro, telurídrico. Ácido brom de bromo, bromídrico. ¿Te das cuenta? Hacer así, o sea, eso es cuando está en solución acuosa, o sea, cuando ya tiene características ácidas. ¿Ok? Continuamos. Vamos a los iones. Vamos a los iones. ¿Ya? En iones podemos ver iones monoatómicos y también iones diatómicos. ¿Ya? En iones podemos hablar de aniones y también de cationes. En los cationes, por ejemplo, en los cationes, vamos a ver esto, ¿no? Los nombres. ¿No? Los cationes son metálicos siempre. Cationes monoatómicos son metales, pero trabajan con unos de estos oxidación mencionados. El magnesio tiene solamente más dos. Entonces, terminación hijo. Ion magnésico o ion magnesio en stock. En el sodio, sí, en el sodio tiene un solo valor también que es más uno, nada más, no tiene otro valor. Entonces, automáticamente terminación hijo. Ion sodio o ion sodio, nada más. No, ion sodio simplemente. En cambio, el hierro tiene más 2 más 3. Hay que diferenciarlos. Sí, hay que diferenciarlos. ¿Está bien? Como está con más 2, sería ion ferroso, terminación oso. Y acá sería ion hierro 2 San Román. Para el, ¿no? Para el cobalto, como el cobalto tiene más 2 más 3 también, el más 3 sería ico, ion cobáltico. ¿Sí? Ya. Y ahora, en este caso, por ejemplo, para el, en esto, ¿cómo sería? Ion cobalto, pero esto es oxidación 3. Ya está. ¿Sí? De esa manera. O sea, estos son los cationes monoatómicos. Los aniones monoatómicos, primero vamos a ver cationes poliatómicos. Bueno, en cationes poliatómicos hay muy poco que hablar. Básicamente son nombres comunes los que se manejan. Y de estos cuatro que he mencionado acá, los más importantes son los dos primeros, son los que más se usan. Y más el segundo todavía. Ion hidronio o ion amonio. Ion amonio es porque sale de acá del amoníaco cuando gana un protón, un hidrógeno, y se forma el NH4 con más. Este es el ion amonio. El agua también puede ganar un hidrógeno y se convierte, en este caso, en este H3O. Que eso sería, en este caso, el ion ya hidróneo por acá. ¿Está bien? Bien. Tenemos acá el ion fosfonio y el ion estivonio, a partir de fósforo y de antimonio, respectivamente. A ver, algunos aniones monoatómicos. Los aniones monoatómicos, los elementos no metálicos, participan con su único valor negativo que tienen. Es el único valor negativo que tienen, ¿no? Y el nombre va a ser solamente dándole la terminación uro. Ion fluoruro, ion yoduro, ion arseniuro, ion
seleniuro, etcétera, ¿no? O sea, dándole, en este caso, solamente utilizando el valor negativo y dándole la terminación uro, ¿ok? La terminación uro. Y luego hablamos de lo que son aniones poliatómicos. Ya, en aniones poliatómicos hay que tener en cuenta lo siguiente. Estos aniones poliatómicos provienen de los ácidos oxáceos, como hemos visto hace un momento. Habría que ver primero los ácidos oxáceos nuevamente. Por ejemplo, acá, ¿sí? Acá, su nombre común de, ¿cuál va a ser? Oxígeno menos 2, hidrógeno sería más 1. Acá tendrías menos 4, más 4, perdón, más 4, perdón, menos 4 y acá más 1, suma menos 3. Entonces él tiene que ser más 3. ¿Está bien? Nitrógeno más 3 es nitroso, porque nitrógeno es más 3 más 5. Él sería ácido nitroso. Él pierde un hidrógeno, y es el único que tiene, se genera esto, y esto se llama ion nitrito, o sea, el oso cambia por hito. Ojo con esto. Para nombrar ellos, tienes que hacer este cambio. El oso cambia por hito, o el hijo cambia por átomo. O sea, en este caso va a ser ion nitrito. Sí, ion nitrito. ¿Está bien? Ion nitrito por acá. ¿Ya? Acá, en el segundo ejemplo, el cloro, cuando tú haces la inspección correspondiente, ya hemos hecho hace un momento, el cloro va a ser más 7. Bueno, cuando es más 7, ya es perclórico, como ya dijimos. Si él pierde un electrón, perdón, un hidrógeno, se convierte en esto. Esto tiene como carga menos 1 porque él, ¿no? El hidrógeno es más 1. Al ya no estar él, lo demás es menos 1 necesariamente. Ahora, ocurre que este anión de acá, ¿cómo se va a llamar? Se va a llamar, el icocambio sería perclorato. Se llama ion perclorato. Para él, puedes analizar y determinar que el bromo está con más 3. ¿Sí? Entonces sería bromoso, porque bromo es 1357. Bromoso. Cambia el hidrógeno y le colocamos el menos 1 acá. Sería ion bromito. Hipoyodoso, el yodo está con más 1. Ya, entonces él se va a llamar ion hipoyodito. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa cuando yo quiero nombrar una sal? Una sal lo voy a nombrar a partir del anión y del cation. ¿Sí? Anión de los dos, o sea, a partir de los dos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Tenemos algunas situaciones más. Por ejemplo, cuando pierde dos electrones, dos hidrógenos, se llama sulfato. Si acá tiene dos hidrógenos, se llama carbonato. En este caso, para el selenio es 246, ¿no? Entonces, el selenio ya no puedes, en este caso, fijar directamente, es algo que tengas, bueno, ¿no? El selenio acá, por ejemplo, sí, observen ustedes, el selenio ya está con más 4, pero tiene 246, entonces sería selenioso. Pero el oso cambia por hito directamente, cuando pierde los dos hidrógenos, ¿no? Y se queda con carga menos 2. El fósforo tiene más 5, esta oxidación acá, es más 5, por eso es fosfórico. Pierde los tres hidrógenos y se convierte en ion fosfato. Fosfato. ¿Está bien? Solamente cuando la cantidad de hidrógenos era 2, también podría perder un hidrógeno nada más y quedarse con el otro. ¿Ya? Entonces, si pierde un hidrógeno se queda con el otro, entonces ya no va a llamarse sulfato, sino se llama bisulfato. Bicarbonato o biselenito. ¿Está bien? Se llama así. Eso ocurre solamente cuando tiene 2 y pierde uno de ellos. Cuando tiene 3, puede perder los 3, puede perder 2, puede perder uno. ¿Sí? Cualquiera de los 3. Cuando pierde los 3 de frente es lo que ya hemos visto, ¿no? Ion fosfato. Pero cuando pierde 2 hidrógenos y queda con uno, se llama ion hidrógeno fosfato o ion fosfato ácido. Y cuando pierde un solo protón, o sea, un solo hidrógeno y queda con 2, se llama ion dihidrógeno fosfato o ion fosfato diácido. ¿Está bien, chicos, hasta ahí? ¿Estamos? A ver, ahora para sales. Miren, para sales,
Lo que tengo que hacer primero es la obtención general. Las sales se van a obtener a partir de un ácido con una base cuando reaccionan y genera una sal y agua. Ahora, cuando quiero formular un ácido, tengo que ver que, perdón, una sal, tengo que ver que esto es la formación de un catión y un anión. Entonces, el catión, su estado de oxidación más M pasa y el N pasa al otro lado. Tendríamos así. ¿Está bien? Este es un ejemplo. Bien. Chicos, quisiera que este programa lo intenten ustedes primero. Inténtenlo, por favor. Ya, a ver, por acá me dicen que es la alternativa D, ¿verdad? La alternativa D. Ya, mira, primero esto. Esto de acá se llama ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico. ¿Por qué? Porque cae el azufre, está coma 6. Cuando él pierde los dos hidrógenos, queda así. ¿Él cómo se llama? Él se llama ion sulfato. ¿Sí? Ion sulfato. ¿Está bien? Cuando digo sulfato férrico, quiere decir que el hierro está con más 3, porque recuerda que el hierro puede ser más 2 más 3. En más 3 es férrico. ¿Ya? Voy a generar la sal con el sulfato. Se cruzan, 2 para acá y 3 para acá. Entonces, chicos, esta es la fórmula para él. La alternativa D. ¿Está bien? Bien. A ver, acá, ¿sí? En este caso, hidróxido de sodio. Dice hidróxido de sodio. Mira, hidróxido de sodio dice, ¿no? El hidróxido de sodio, el sodio es más 1, el único estado de oxidación que tiene, entonces sería NaOH, hidróxido de sodio. Yo creo que con eso ya salió la respuesta. Ujú. A ver, dice que contiene, bueno, sustancias indicadas, esas tres sustancias indicadas, ¿no? Bueno, al menos nos permite descartar esto, porque ahí no aparece hidróxido de sodio, y también nos permite descartar, bueno, creo que es la única que permite descartar, ¿verdad? Ya, ahora vamos con el hipoclorito de sodio. Hipoclorito de sodio. Atención. Esto de acá, este es el ácido hipocloroso. ¿Sí? ¿Y por qué hipocloroso? Pues porque el cloro está con más 1. Y el cloro tiene 4 valores. Cuando él pierde el único hidrógeno que tiene, se queda así. Este es el ion
hipoclorito. ¿Sí? Cuando digo hipoclorito de sodio, bueno, el sodio tiene un solo valor. El hipoclorito es así. Se cruzan y queda así. Ese es el hipoclorito de sodio. ¿Te das cuenta, por ejemplo, que descartamos esta alternativa y también esta? Solamente nos queda entre la C y la D. La C y la D. Ya, dice silicato de sodio. Silicato viene de silicio. ¿Ya? El silicio. ¿Ok? Ya, si nos fijamos en el silicio, ¿qué estado de oxidación tiene? A ver, más 4 y menos 4. En los oxáceos solo trabaja el estado de oxidación positivo. ¿Está bien? Solamente trabaja el estado de oxidación positivo. Solo eso. Entonces, en este caso diremos nosotros, ¿ya? Vendría a ser así. A ver, sería eso. ¿Esto qué cosa es? El ácido silícico. ¿Sí? Silícico. Porque es el silicio más 4. Es el único valor del silicio más 4. Ya, entonces dices, el silicio acá, yo ahora digo lo siguiente. Como dice silicato de sodio, sodio más 1, así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el silicio está formando esto de acá, ¿sí? El silicio. Entonces, este es el anión silicato. Este es el silicato y este es el sodio. Como este es 2, cruza 2 acá y uno para allá. O sea, quiere decir que la fórmula va a ser así. O sea, esto va a ser así. Pero ojo, dice hidratado. Cuando es hidratado, quiere decir que le vas a poner N moléculas de agua. En ese caso, la alternativa sería la D. ¿Sí? Bueno, chicos, creo que nos pasamos del tiempo. Aún está pendiente una parte para poder nivelarnos la próxima clase. Bueno, esa parte sí es rápido, eso pasamos a la otra clase. ¿Ya? Bueno, jovencitos, eso sería de mi parte todo por hoy.